temas de cosas, secciones, vuestra participación. Y como nada es casualidad, cuando estábamos preparando ese programa sobre el Madrid misterioso, el Madrid de los poltergeist, pues nos hemos encontrado con que en Sevilla nuestro magnífico amigo y compañero José Manuel García Bautista, nuestro jefe allí, el corresponsal en Andalucía, el que os trajo historias que tanto han impactado al público, como el solar de la calle San Luis, ¿os acordáis?, en agosto, o hace bien poco el caso de la Diputación de Sevilla, pues ahora ni corto ni perezoso estaba en un lugar quizá menos público en el sentido de conocido, un restaurante muy concreto de la capital sevillana, donde están pasando cosas sencillamente sobrecogedoras. Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia. Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no. Sí, se puede decir. El restaurante Viandas se llama, ¿no? Exactamente. ¿Está en alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle La Araña. En pleno centro, menudo nombre, la calle de la Araña. Y allí están pasando cosas. Brevemente, José Manuel, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí en la capital sevillana? Pero, ¿qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa? Pues el caso nos llega a través de un amigo, de Jesús, el cual tú también conoces, y bueno, nos comenta que hay un céntrico lugar, un céntrico restaurante donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no?, que están, bueno, que tienen alterado a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con los distintos empleados del lugar, incluso hablamos con el propietario. Bueno, nos empiezan a relatar toda una serie de cosas que les están sucediendo, ¿no?, que prácticamente, como tú comentas, pues es de una clara sintomatología de poltergeist, ¿no?, desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker. Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que, a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando las grabaciones que has estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia. A mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel, la gerente de la empresa, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas, de seguridad, donde parece ser, José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz, pero parece ser que la alarma, que no sabe de subjetividades, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta, donde nadie sube, y que parece que está ahí a las 3:30 de la madrugada durante mucho tiempo, activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no? Efectivamente, porque la alarma, un volumétrico que está colocado en las 3 plantas, solamente registra movimiento allí, arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose, que mantiene la disposición de antaño, y registra una presencia justamente en la planta en la que no hay nadie, en la que siempre está vacía. Entonces él registra una presencia, la alarma salta casi siempre a la misma hora, y bueno, allí que tienen que ir el dueño y el propietario a apagar la alarma, y sin saber ni cómo ni por qué. El caso es que de una fecha para acá, cuando se producen más lo que son los incidentes, ¿no?, con esa presencia, con ese poltergeist, pues es cuando ya han tomado la determinación de bueno, pedirle también esos informes a la empresa para que al menos tener algo más que apoye todo esto, ¿no?, que estamos investigando. Aparte de ello, incluso, Iker, se ha llegado el propietario Javier al punto de instalar cámaras por las noches, que se la ha instalado la misma empresa, para vigilar, bueno, pues lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con toda la objetividad que tienen los aparatos electrónicos, ¿no?, para ver qué está provocando aquello. Porque y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, aunque la radio también transmite perfectamente las imágenes, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal, y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene
tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban, y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos. El típico poltergeist, siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues esto ha pasado ahora mismo, y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la SER. Escuchamos, pedimos disculpas un poco por la calidad de la grabación, estaba hecha con grabadora en el momento justo en que todo esto estaba ocurriendo, lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista, y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay un informe de Seguritas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física cuando desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. La psicología y la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie, y tampoco somos ni crédulos ni escépticos a ultranza, simplemente mostramos las opiniones. ¿Qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista desde Sevilla, otros empleados incluso que han llegado a ver sombras y caras siempre en ese lugar, donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua, como es normal, ¿no?, que sea en el centro de Sevilla, donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia. Efectivamente, Iker, porque todo esto viene salpicado de una tragedia, ¿no?, que ocurrió en aquella zona, que es casco histórico sevillano, pero una tragedia reciente, ¿no? Se cree que el fantasma, porque le damos nombres y apellidos, bueno, pues era del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar. Entonces, eso está constatado policialmente, ¿no? Alguien que además me parece de la esfera militar, ¿no? Sí. Sí. Además, vamos, está totalmente identificado y la verdad es que se cree que es digamos el habitante, ¿no?, el habitante extraño que tiene este restaurante. A partir de ahí, de 2 años para acá, que es cuando, bueno, el actual propietario tiene el restaurante, pues es cuando se provocan toda esta serie de incidentes, ¿no? Los empleados del lugar, ¿no?, del restaurante, pues siguen con la intranquilidad, y de hecho, aunque muchos no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que contaban los otros empleados, otras gentes que han ido pasando por allí, sí es cierto que, bueno, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede, pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el poltergeist, el fantasma de las viandas, es toda una realidad. Y que está ocurriendo y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora, menos mal que no estamos en la madrugada. Ella está en la sala donde los empleados, los trabajadores se cambian, y lo que observa siempre, según sus palabras, es alguien, donde no hay nadie, por supuesto, en el espejo. Escuchamos el documento. Pues que fui a cambiarme arriba a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando una silla, y cuando miré para el espejo pues me pareció ver una sombra, vi una sombra y hubo un cambio de temperatura muy brusco.
Escuchando imágenes. Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca he acabado de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado, dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España, con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro, se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros, que estaba colocando, creo que para un evento especial, para una boda, sin nadie más en el lugar, los cubiertos, la disposición concreta de cada enser. Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada. Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel. Sebastián. Estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que está viendo, ¿no? Y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé para ver si falta plato, y cuando subí, pues había más o menos 4 filas de cubiertos al revés. José Manuel, son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además no buscaba ningún tipo de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, y con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Ha llegado hasta tal punto, como digo, que se han instalado cámaras, ¿no? Efectivamente, Iker, se han instalado cámaras en una reciente visita que hicimos al lugar, cámaras de distinta visión nocturna, normales, cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo. Han captado algo, es decir, una presencia que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y en un caso único además donde los investigadores y los propios implicados ya, es lógico pensarlo, inquietos por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas, que está moviendo objetos, que está apareciéndose, pues qué forma puede haber de plasmarlo o de cazarlo. Escuchadme atentamente, porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma, y está pasando ahora mismo, lo repito. Jesús es uno de los hombres que, estando allí, pues dispuso varias cámaras. Una de ellas nos lo va a explicar, con visión nocturna, y algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle. Se pusieron una de las cámaras, una Sony Handicap de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar, y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarlo de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes. Las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano. Esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar, que la gente, por favor,
no acuda pensando o causando molestias, porque eso es un oficio como otro cualquiera, un restaurante, tienen que seguir su vida cotidiana. Pero nosotros como periodistas pues hemos intentado saber meter los micros, que ya decimos que procuran, a veces logramos y a veces no, estar donde nadie llega en estos temas, y registrando cosas como estas. Las cámaras han enfocado una especie de esferas, también de sombras. José Manuel, tú de esas noches de experimentación, de capturar al intruso, estás allí, ¿no? Sí. Y además, Iker, también te tengo que decir que tanto Rafael Cabello como yo, como el propio Jesús, pues bueno, cuando subíamos, porque sentimos algo arriba, se apagó una luz, subiendo para arriba, fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras. La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Perfectamente, además. Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia, sí, como buen corresponsal para estos temas, que nunca entre nosotros diríamos algo más. Al revés, tenemos mucha más prudencia en estos casos, precisamente para no dejarnos llevar, porque nos debemos a nuestros oyentes. José Manuel, ¿estaban allí aquellas sombras? Estaban allí, que fue lo que claro, nos impulsó, y he de confesar que con cierta dosis de miedo, ¿no? Te plantea, ¿me voy para abajo o sigo para arriba? ¿Qué siente? Mira, mucha gente, estoy seguro, y vuelvo a emplazar a que la gente nos escribe en milenio3@cadenaser.com. Mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto. ¿Qué se siente? Miedo, por lo menos yo. Lo que pasa es que es mayor la curiosidad que particularmente yo tenía que el miedo que se siente, ¿no? Tú vas por una escalera subiendo lentamente, escalón tras escalón, y bueno, estás viendo cómo hay una especie de forma que se cruza por arriba. Entonces llega un momento en el que, claro, eso unido a los raps que se están escuchando, te plantea lo que comentaba antes, en décimas de segundo, ¿qué hago? ¿Me voy para abajo disparado o sigo? Y veo que puede ser. En nuestro caso, pues tanto Rafael Cabello como yo seguimos para arriba, se nos ve aparecer en las cámaras, y justamente mientras que estamos comprobando aquello y salimos ya de plano, ¿no?, se ve de nuevo surgir una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que sale de la habitación número 4, dobla el pasillo y sale escaleras abajo. Claro, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia. Esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el mismo dato grabado por dos cámaras. Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son por supuesto investigadores, además de contadores de estas cosas, y están involucrados a tope, y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori, y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo, y a ver qué ocurre, y sobre todo un abrazo fuerte y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante en el pleno centro de Sevilla. Muchas gracias, Iker. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos pasado la frontera de las 10:30. Siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean. A veces, como digo, navegando por los océanos. Vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes. A veces metiéndonos en el mundo policial. Todavía suenan ecos. Ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también a nivel político. El programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto. Bueno, pues este programa, por favor, no lo encasillen. Este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad? Espeluznante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista. La verdad es que muchas veces el investigador, y nos lo preguntan muchas veces, qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas, cuando investigáis. No siempre se pasa bien, a veces las investigaciones son muy duras, y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante que lo debe estar pasando realmente mal.
Y ahora, si os parece, para cambiar de tercio, como diría Manolo Molés rápidamente, en una larga cambiada, vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, preguntar, plantear. milenio3@cadenaser.com, porque queremos saber a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, ¿qué personajes os inquietan? ¿Qué personajes del hoy o del ayer os han llamado la atención, de cualquier campo? La ciencia, la investigación. En este caso, vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19, que era la electricidad. Y es que yo, os lo digo sinceramente, yo, Iker Jiménez, soy un completo ignorante. Yo oigo la radio y no sé por qué salen las palabras de ahí. Veo la televisión y me parece que, desgraciadamente, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido, que yo ahora mismo, que nosotros os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología y se la debemos a hombres que fueron pioneros, se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por, bueno, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross, al que, bueno, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios, y ese fue su gran error. Hablamos, en definitiva, de misteriosos personajes. Y hay uno, en el ámbito de la ciencia, que curiosamente, fijaros, tengo una nota aquí, en 1943, después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla. Bueno, decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica, la bombilla, la radio, ni más ni menos, pertenecían a Nikola Tesla, en contra de Marconi, que la registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen, que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. 4 centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero, por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico, que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones. Extrañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island. Teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse, dueño del mayor imperio electrónico del mundo, era uno de los habituales y comprobó asombrado que el serbio no tenía apenas para comer.
Por ello se ofrecía comprarle una de aquellas patentes, a cambio de unos miles de dólares, para poder seguir las investigaciones. Esa patente era, ni más ni menos, el primer sistema de corriente alterna, capaz de dar luz a millones de personas a un mismo tiempo. Los periódicos norteamericanos, asombrados, informaban de cómo en 1898, ante miles de personas, Tesla mostraba el funcionamiento de un barco tripulado por control remoto, cuyo mando reconocía órdenes de voz. Allí mismo, ante un público entregado y asustado, confirmó que se encontraba trabajando en la idea de una poderosa máquina de escribir que se activaría mediante la palabra humana. Y todos, casi como es lógico pensar, le llamaron loco. Y el olvido y el descrédito, impulsado desde ciertas publicaciones oficiales, comenzaron a rodearle poco a poco. En 1912, después de inventar el sistema de los primitivos sonar marítimos, que fueron cedidos gratis a los ingleses durante la guerra, acusó públicamente a la ciencia de no velar por el bien de la humanidad y de solo buscar el dinero fácil. Poco después, y para predicar con su discurso, renunciaba, provocando un gran escándalo, a su candidatura al premio Nobel. Sin embargo, a pesar de su aparente talante pacifista, sabemos, gracias a los pocos documentos que se han podido recuperar sobre su persona, que Tesla pasó años en busca de un extraño ingenio, que catalogó como rayo de la muerte. Un haz lumínico capaz, según él, de provocar explosiones gigantescas a distancia, y que iba a poner en marcha en una fecha concreta, el 30 de junio de 1908. Y justo en esa fecha se producía en el corazón de Siberia, junto a la ribera del río Tunguska, la detonación más colosal de todos los tiempos, superior 50 veces a la bomba de Hiroshima, y que arrasó un bosque de 3.000 kilómetros cuadrados, sin que se encontrase jamás meteorito o artefacto alguno. ¿Acaso fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla? Escuchando imágenes. Menudo ejemplo, Carmen, el de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia, o el establishment científico, ¿no? Le pasaba igual que a Giordano Bruno. Decían que estaban solo para servirse y no para servir, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, Iker. Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si hace apenas unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile, que ahora hay una gran polémica, porque por un lado varios ingenieros de ADN dicen que es un cachalote en estado de putrefacción, y sin embargo el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser. Por la polémica os iremos informando. Lo cierto es que, bueno, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio 3 persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del estrecho, pero ha ocurrido en Cádiz, cerquita de Algeciras, ¿no? Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas de Luarca, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver. Pero en este caso la Guardia Civil... Bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante, sí, que acaba de rescatar el barco. Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa, pero acabamos de sacar el reportaje, y los amigos que nos seguís desde el año pasado lo recordaréis, tocando con un micro, no sé si se ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante, y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las brúas de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no? En este caso el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa ha localizado en la playa que he comentado antes del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un Architeutis dux. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el Seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestra de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al Centro Oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene constancia en el mar Mediterráneo.
Somos Milenio 3 y esta es a vía abierta, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco, de nuevo, Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas o con otros ojos. Es un tiempo en el que cualquier cosa es buena, y ahí vemos las campañas de tráfico para reclamar atención, por favor, en las carreteras. Parece mentira, producto también del absurdo humano, cómo nos podemos dejar la vida en esas pistas de asfalto, ¿no? Algo habrá que hacer. Tendrá que salir un científico para inventar alguna otra cosa, esperemos, porque la sangría es terrible. Y solo hace falta una cosa, o por lo menos ayuda: precaución, atención. Por mucho que estéis escuchando Milenio 3, por favor, ojo al volante. Vamos a recordar una historia que pasó en carreteras, en una muy concreta. Tuvo tan mala fama y tuvo un montón de fenómenos extraños que se le llamó carretera de la muerte, ni más ni menos. Nos lo cuenta Carlos Barroso, que con su impulso habitual abre ese viejo archivador donde tenemos un montón de secretos clásicos. Nuestro archivo secreto. Muchos meses tuvieron que pasar hasta que un equipo de expertos pudiera determinar por qué el kilómetro 239 de la carretera que une Bremen con Bremerhaven en Alemania tenía un historial tan macabro. Desde su inauguración en el verano de 1929, más de 100 vehículos se habían estrellado exactamente en ese punto kilométrico, en un tramo totalmente recto. Aquellos que lograron sobrevivir habían declarado ante las autoridades que al pasar por allí sintieron una fuerza extraña que les empujó fuera de la carretera sin que pudieran hacer nada para impedirlo. Los vecinos creían que un demonio era el culpable de los accidentes. Un vidente local señaló que posiblemente los siniestros podrían estar provocados por una corriente magnética subterránea. Propuso un método para acabar con ella: enterrar una caja de cobre bajo la carretera, con varios pedazos también de cobre en su interior, en forma de estrella. La caja permaneció enterrada durante una semana y en ese periodo no se produjo ningún accidente. Al ser extraída para comprobar si el método había tenido algo que ver con el final de los siniestros, los 3 primeros vehículos que pasaron por el kilómetro 239 se estrellaron nuevamente. Así que las autoridades decidieron volver a enterrar la caja por siempre jamás. En cualquier caso, para calmar a los vecinos, un sacerdote también acudió a exorcizar la carretera. Desde entonces, el kilómetro 239 de la carretera entre Bremen y Bremerhaven, en Alemania, no ha vuelto a ser, nunca más, escenario de la tragedia y el dolor. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Ahí teníamos el misterio de esa carretera. Hay otras en otras partes del mundo y hay carreteras todavía con inquilinos más sospechosos. Por ejemplo, sombras. ¿Y quién no ha oído hablar de esa misteriosa mujer de la autopista? Leyenda urbana, realidad. Os prometo un programa solo sobre esas historias que, con la velocidad de un chiste o de un rumor, recorren España y el mundo. Sabremos dónde surgió esa historia, quiénes fueron los protagonistas y casos españoles, os lo prometo, con personas de carne y hueso, no un amigo de un amigo, que se ha encontrado con la misteriosa autoestopista. Y es que la carretera sigue siendo un lugar lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez, que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, año 74. Fue un caso que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil, que hizo ser recinto
o lugar con una serie de barcas extrañas analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA. Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, lugares de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí. Carmen, son las sierras de Béjar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no? Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la Sierra Salmantina. Y yo, Iker, como vengo haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte. No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica. Si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca. Buenas noches, viajeros. La ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina. Nuestra primera parada será la Peña de Francia, enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena. Según cuenta la tradición, una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Roland, un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible. Todas las noches escuchaba una voz que le decía: Simón, vela, vela, y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás. Tras muchas aventuras y desventuras, el muchacho llegó a la Peña de Francia, donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena. Allí mismo, a 1723 metros de altura, se construyó el santuario, donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen. Situado en el sur de la provincia, encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego, cuyo dicho medieval, estar en las Batuecas, ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación. En este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte. A su alrededor, los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación. Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística ovni. Un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición. En la noche del 21 de marzo de 1974, Maximiliano Iglesias circulaba por Valdejaderos, en la Sierra de Béjar, cuando se encontró con lo imposible. En un lateral de la carretera, observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas. Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto, pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil, envió 2 técnicos para comprobar lo sucedido.
Y terminaremos nuestra ruta en La Alberca, enclave fortificado medieval, donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos. El 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales, donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales. Cuando cae la noche, por sus calles empedradas, surge la figura enlutada de la moza de ánimas, que recorre el pueblo recitando una oración por los difuntos y las ánimas del purgatorio, mientras hace sonar una pequeña campanilla. La leyenda dice que un día de invierno una gran nevada impidió que la moza saliera y a medianoche la esquila comenzó a blandir ella sola. Su sonido llegó hasta los muros de la iglesia, donde se encuentra una hornacina que contiene 2 calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. Es un libro a un supuesto hombre que vivió bajo las profundidades del mar. Si vais a Liérganes, a ese pueblecito maravilloso de la costa santanderina o cerca de la costa santanderina, veréis que hay un paseo y hay un monumento. Y en vez de haber un monumento a un alcalde, a un político, cosa que me parece muy bien, viendo cómo están las cosas, hay un monumento al hombre pez, a ese hombre con escamas que vive en el agua y que sigue siendo una historia apasionante, investigada por el padre Feijóo y Gregorio Marañón, un programa aquí y posiblemente, ojalá, desde Liérganes. José Manuel Sanz, un oyente del programa, que nos pregunta que dónde podría oír algunos de los programas emitidos. Siempre lo decimos, tenéis una web amiga, con el permiso, por supuesto, de esta casa, de la cadena SER, que es www.ikerjimenez.com, la web de este equipo, donde hay 100 emisiones, ni más ni menos, de este programa, pues con un solo clic. Iker Jiménez, mi nombre todo junto, .com. Y a ver qué le puedes decir a Isma sobre los sucesos de Tivisa, ya que él vive a escasos 30 kilómetros de allí. Bueno, pues un lugar también de esos extraños. Habrá que hacer una ruta a Tivisa, Carmen. Y sabéis que hace poco hablábamos con directores, con Pedro Costa, con Óscar Iber, que estaban haciendo una película sobre los suicidas de Tarrasa, personas que en España, pues víctimas de un delirio, de lo que fuera, se echaron a las vías del tren con un mensaje. Los extraterrestres nos llaman, el lado crudo de estos temas, y fueron decapitados. Ocurrió en Tarrasa y todo esto tenía que ver con un pueblecito muy curioso de Tarragona, entre Tarragona y Castellón, llamado Tivisa. Un montón de historias que analizaremos. No hay tiempo para más, Carmen. Un abrazo muy fuerte. Son las 3:05 de la madrugada, 21,6 grados centígrados en el exterior de la Gran Vía. Estamos aquí, son estas horas, es esta penumbra. Carmen Porter y Carlos Nicolás en Nave del Misterio. ¿Quién si no? ¿Qué quiere decir? Que hemos vuelto a esta parte de la parrilla semanal. Y lo hacemos con más ganas que nunca, con más entusiasmo que nunca, porque significa que hoy, casi como le pasaba a Fernando Alonso, aunque espero que con distinta suerte, es como si esa bandera cuadriculada negra y blanca que da la salida, pues también se ondea para nosotros. Hoy comienza una nueva temporada. Los viernes ya os dimos los saludos. Los domingos, como sabemos que además hay otra audiencia, que a veces no se corresponde con la del viernes, pues aprovechamos, Carmen, pues para mandar un abrazo grandísimo a todos nuestros amigos, ¿no? Que a estas horas están ya aquí, espero que con lengua mejor que la mía, que ya es como la de Epi Blas en estos momentos, pero es que menudo arsenal que viene de noticias, de historias, y también un factor que nunca se olvida en Milenio 3, de ciertas cosas que dan más o menos escalofríos. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, ya estamos además cargaditos de energía para comenzar esta nueva temporada. Es que yo veo a Nicolás ahí dentro, con estas músicas que nos pone, y ya me reactivo, es como una radiación que llega aquí al entrar al estudio y todo se nos pasa, ¿verdad, Iker? El cansancio, todo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unos oyentes que además son de lo más fieles y que nos lo demuestran todos los días, claro que sí. Bueno, pues hoy empezamos, amigos. Hoy hay parrilla de salida y sabemos que el viernes estuvo la cosa fuerte. Hoy también, aunque con muchas más noticias, como siempre este domingo, una especie de ojo electrónico, espacial también, que digiere lo que pasa en el mundo, lo que habitualmente no se cuenta. Despegamos, Carlos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.
7640, como siempre, vía de contacto. Estas madrugadas va a ser siempre un indicativo de que hay, bueno, mientras podamos, un obsequio. Y siempre los obsequios suelen ser o libros o programas o músicas. Queremos de alguna manera, pues, adentraros en sus mundos cósmicos, extraños a veces, siempre inquietantes, tan inquietantes como estas. Va a haber muchas secciones, historias nuevas a partir de esta nueva presentación, también se puede decir así, se puede redundar en ello. Carmen, el premio de hoy. Pues el premio de hoy son 3 ejemplares de Un viaje mágico por el Camino de Santiago, que ha escrito Mariano Fernández Urresti. ¿Y por qué? Es de la editorial Edad. ¿Y por qué sorteamos este libro? Porque luego vamos a hablar cositas del Camino de Santiago, novedades en Milenio 3 que nos va a traer uno de nuestros colaboradores estrella. El Archivo del Misterio, editorial Edad, Un viaje mágico por el Camino de Santiago, del historiador, licenciado en Historia, Mariano Fernández Urresti. Por cierto, 3 ejemplares, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Para cualquier comentario, sugerencia, caso, historia, reflexión sobre lo del viernes, madre mía, cientos y cientos de mensajes el viernes sobre lo que ocurría. Por cierto, el 24, si no me equivoco, viernes, en Torrelavega, Sala Mauro Muriedas, 24, estaremos el equipo de Milenio 3, Carmen y yo por lo menos, allí, hablando de radio, de misterio, de un montón de cosas, tú de la Sábana Santa, Carmen. Es una cita con todos los amigos. Y también en Valladolid, 7 de octubre, daremos más señales en esos congresos maravillosos que hace el compañero Nacho Ares, que volverá también por aquí. Ahí estaremos, 7 de octubre en Valladolid, 24 de momento, confirmaremos puntualmente la información, en Torrelavega, Cantabria. Pues recuerdas que hace exactamente unos días, hace exactamente 9 días, el viernes, hacíamos el programa desde Tenerife y surgieron muchas vías de investigación. Noticias nuevas, historias que están pasando ahora mismo. Jaime Rubio en aquel momento adelantaba algo. Yo creo que es momento para empezar con esta historia, empezar a esbozarla, a empezar a visualizar qué pudo ocurrir en un hospital, creo, y en un conservatorio. El misterio vuelve a Milenio 3. Lo adelantaba un corresponsal. Han pasado 9 días. Decía que la prensa canaria iba a informar del hecho. Vamos a viajar hasta Canarias de nuevo, Carmen. Esta música que creó nuestro compañero Carlos Nicolás, hoy de nuevo al frente, ya lo hemos dicho, de la nave del misterio, es una introducción perfecta para este tema que viene a continuación. Y es que siempre hay una noticia. Lo que ocurre es que a veces no nos enteramos, pero en muchos periódicos regionales pasan a veces sin pena ni gloria algunas informaciones y ya estamos curados de espanto. ¿Cuántas grandes historias se esconden eso, en un recuadro de sucesos? Hace una semana exactamente, Carmen, que Jaime Rubio, en ese programa especial desde Tenerife, nos informaba de que algo iba a ocurrir, ¿no? De que algo iba a pasar en los medios informativos y nos lanzaba como 2 píldoras un par de primicias. Efectivamente, Iker, yo hablaba por la tarde con Jaime y me decía, mira, tengo las exclusivas que os voy a dar para el programa porque van a salir publicadas en un periódico y antes de que salgan publicadas quiero que lo comentéis. Entonces nos poníamos en contacto con él y nos contaba que algo estaba pasando en un antiguo edificio que lleva ya más de 4 años cerrado, que era el Hospital del Pino, pero también en el conservatorio. Algo estaba pasando, había 2 casos de fenómenos poltergeist, presuntos fenómenos poltergeist, y bueno, ese era más o menos el resumen de lo que nos contaba Jaime Rubio. Todo esto en Las Palmas, una ciudad muy importante, muy populosa, y que no debe ser la primera vez, desde luego, que se enfrenta con fenómenos supuestamente paranormales. Vamos a ampliar esta información. Estamos ya en contacto con Jaime Rubio, desde allí, desde esa maravillosa isla. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Buenas mañanas, porque ya es madrugada, ¿no? Ya estamos prácticamente en el umbral del nuevo día, ¿no? Sí. Bueno, que tenéis una hora menos allí. De todas formas, Jaime, la que se ha liado, ¿no? Porque de nuevo, una vez más, en la prensa, Sí. un reportaje sobre estos asuntos. Exacto, como tú dices una vez más, porque aquí hace ya 10 años saltó a la prensa otro caso curiosísimo, muy parecido, que fue el de los mismos fenómenos poltergeist en otro edificio antiguo que era el de los antiguos juzgados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El periódico que lo ha sacado a la luz es La Provincia de Las Palmas, ¿no, Jaime? Este
esto que estamos hablando hoy, que es lo de los casos de la clínica del Pino y del conservatorio, ha sido, sí, el periódico que sacó fue La Provincia de Las Palmas. Un tirón de orejas también para la provincia, porque dice que lo escucha en un programa radiofónico. El programa radiofónico es Milenio 3, que se cita las fuentes. Siempre los periodistas, compañera en este caso, hay que poner los datos. Bien está esa marca. El Pino es de los otros, haciendo un juego de palabras. Con la película famosa, ¿no? Exacto, decía, el Pino es de los otros. Vamos a ver, Jaime, sinceramente, datos sobre la mesa. ¿Tú crees que es para tanto, que no? ¿Era una historia que tú seguías hace tiempo? Sí, yo tenía noticias de esa historia, ¿no? Lo que pasa es que después este verano me fui de viaje a Europa, precisamente fui a ver la exposición de Tutankamón que hay en Basilea, y claro, estuve todo el verano fuera, y al volver, pues me llama un amigo periodista también, y dice, Jaime, mira, está pasando esto en estos dos edificios, y creo que va a salir publicado dentro de poco en algún medio. Digo, pues muy bien, yo precisamente lo estaba siguiendo hacía tiempo. Y efectivamente, después que yo lancé la primicia en Milenio 3, se ve que otro medio de comunicación, en este caso el periódico de la provincia, escuchó el programa y me llamó y me pidió información y ellos después investigaron por su cuenta, ¿no? Bueno, Jaime, para nuestros oyentes, ¿qué es lo que deberíamos destacar? Estamos ante un caso en el que ocurren diversos fenómenos, por lo menos la prensa en titulares habla de ruidos raros, gemidos, objetos que desaparecen, ascensores que se gobiernan solos, dice sí, todo esto con testigos, con datos concretos, leyenda urbana o investigación profunda que bueno, que está ahí hace mucho tiempo. Sí, la investigación lleva yo creo que aproximadamente un año por ahí, ¿no? En el caso de la clínica del Pino, me consta que ha habido guardias de seguridad que ya no trabajan ahí, se tuvieron que marchar, incluso se fueron a la península, porque claro, ellos no pueden decir que están ocurriendo estas cosas porque parece que tienen miedo, ¿no? Pero el caso es que sí, que por ejemplo, uno de ellos relata en este mismo periódico que cuando fue a coger el ascensor para hacer su ronda, el ascensor sin él tocar ningún botón le sube directamente a la planta 2. Ante el mosqueo que se coge el guardia, baja otra vez y pues un pastor alemán que lo suele acompañar cuando sospecha que hay algo raro y lo mete en el ascensor. Vuelve el ascensor a subir solo, pero cuando va a bajar en la planta 2 el perro no quiere salir, se niega en redondo a salir a la planta 2, como si el perro pues sospechara que allí pasaba algo, ¿no? Total que vuelve a bajar el guardia y deja el perro abajo. Y como este caso, pues también otro guarda hace años decía que cuando iba por la galería solo, por la noche, sentía como el aliento de alguien al lado de él. A veces veía como una especie de figura ectoplasmática que se formaba en medio de la galería. Y después las señoras que se dedican a la limpieza en el edificio también cuentan casos de estos gritos y todo esto, ¿no? Esto en el caso del Hospital del Pino. Es curioso porque, Jaime, muchos amigos inmediatamente, además a través de mensajes, claro, lógicamente el tema de los hospitales siempre ha estado muy presente, con una conexión muy directa. Hay muchos hospitales en diversos puntos de las islas y de la península donde se cuentan historias semejantes. Lo de los niños es una constante, aquí también ocurre, ¿no, Jaime? Sí, también lo de los niños y también yo creo que la explicación que nos dan aquí es que como, claro, los hospitales, hay que tener en cuenta que este hospital ya ha cerrado 4 años, ¿no? Además hay un debate público sobre qué uso se le va a dar. O sea que por dentro aparte será bastante, imagino, tenebroso, ¿no? Una cosa un poco abandonada, ¿o no? Exacto, un edificio enorme, porque es enorme. Y abandonado. Y que tú hagas la guardia solo por ese gran edificio también tiene que imponer un poco, ¿no? Uf, y tanto, me lo estoy imaginando ahora, me recordaba casi, Jaime, escuchándote, películas de tipo de, no sé, de hospicios antiguos o El Espinazo del Diablo, alguna cosa de eso. Claro, un edificio así tiene que impactar mucho. Oye, ¿habéis intentado o se va a poder hacer o tenéis un poco cuidado del paso los investigadores? Pues imagino que alguna experiencia fotográfica o psicofónica podría ser muy interesante, ¿no? Pues sí, el problema es que si tú le preguntas a los securitas actuales te dicen que no pasa nada.
y entonces no te dejan pasar, ¿no? De todas formas, vamos a intentarlo de alguna manera, y si no en el hospital, a ver si en el Conservatorio de Música ese edificio sí está en activo, y porque todos los días entran y salen estudiantes y profesores por la mañana y por la tarde, pero claro, a las 10 de la noche se cierra, ¿no? Jaime, en ese edificio dicen que se han llegado a escuchar cómo los instrumentos tocan solos. Sí, pues, además una cosa curiosa, porque se cuenta que una noche, por ejemplo, cuando entraban los guardias de seguridad a hacer su turno, en una de esas veces un guardia estaba hablando con el director del conservatorio para ultimar detalles, y en eso los dos escuchan el piano sonando de una de las aulas. Entonces el director le dice: oiga, aquí arriba hay gente, vaya a ver quién está ahí. Se sube el securita, y cuando abre la puerta del aula donde salía la música, pues no ve a nadie, ve el piano, pero no ve a nadie, ¿no? Entonces baja y le dice al director: pero arriba no hay nadie, ¿cómo ha sonado el piano? Y se quedaron los dos un poco ahí. Y entonces estos sucesos de oír instrumentos prohibidos se han escuchado en varias ocasiones. Y la cosa es que al final los guardias de seguridad porque ya los han cambiado, se negaban a hacer la ronda ya por la noche, simplemente cerraban el edificio y se quedaban abajo. Y esto es lo que estaba pasando en este lugar que está construido, hay que decirlo, sobre un antiguo convento franciscano del siglo XVI. Porque además es que no es la vez primera, por lo menos estas historias se han contado en otras ocasiones. En el mismo Conservatorio de Madrid, un caso que dio la Vuelta a España en su día, en varias portadas de periódicos, se hablaba de lo mismo, de instrumentos que sonaban a otras horas. Mucha gente pensará que los fantasmas existen, aquí no lo sabemos, otros pensarán que los sonidos tienen ciertas peculiaridades naturales que no conocemos, que se quedan en los lugares, ¿no? O sea que el conservatorio, Jaime, el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, podrá ser objeto de estudio quizás. Sí, tal vez sí. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero lo intentaremos por lo menos. Pues Jaime Rubio, el hombre que dio, bueno, pues la primera información, la pista informativa, porque aquí lo que queremos es que todos tengáis las últimas noticias, lo que está ocurriendo, los casos nuevos. Muchas gracias, amigos, seguimos muy atentos esta investigación. Un abrazo muy fuerte para la gente de Las Palmas. Venga, buenas noches y hasta la próxima. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ...7640... Conectamos con los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos, que lo están pasando algunos muy mal. Vivo cerca del hospital, el del Pino. No os podéis ni imaginar lo tétrico que es de noche, me tenéis asustado. Ginés, que nos dice: en el hospital de San Agustín de Linares, en Jaén, en la planta de maternidad, se han visto espectros y se han oído llantos y gritos de niños. Buenas madrugadas desde Huelva. Aquí también tenemos un hospital abandonado con fenómenos de gritos y voces. Es el Manuel Lois. Informaros y decirlo, por favor. Ángel de Palencia: soy vigilante en un hospital psiquiátrico. Yo solo. ¿Os imagináis un poco mi estado? Estoy helado de frío. Seguid así. Besos a todos. 3:23. Como siempre, transformado en directo. Vamos a ver, no hace falta ni que os lo diga, ¿no? Llevamos... va a ser 3 años juntos, ¿no? Llevamos 250 programas juntos. Ya, 7640. Vamos a preparar el siguiente programa, amigos. Hospitales con misterio. Por cierto, un momento, Carmen, porque veo aquí pasa de todo ya. Vamos a intentar hacer una conexión por primera vez en la historia dentro de la nave del misterio. Pantallas, discos y Carlos Nicolás. Porque me está haciendo gestos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tú también conoces alguna historia cercana o qué? Buenas noches, pues sí, yo conozco... Aquí tenemos a Carlos Nicolás, por vez la voz de Carlos Nicolás. La voz de uno de los ídolos ya de este programa. Carlos. Aquí estoy. Existo. Existes y estás ahí, no es una ficción. Carlos, existe realmente esa leyenda, ¿no? Yo sé que en Navacerrada hay un hospital donde todavía se pueden ver los expedientes de los enfermos por ahí. Sí. Algo hay. ¿Podemos intentar documentarnos para saber qué ocurre? La próxima semana sabremos más.
Hola a todos, yo hice mis prácticas de enfermería ahí y es cierto, ya entonces se oían ruidos y susurros durante la noche. En el hospital hizo las prácticas, en el El Pino. Hice servicio militar en Tenerife. Hablar del cuartel de las Raíces. Allí centinelas han disparado contra las garitas por haber oído lamentos, nos dice Tony desde Barcelona. Bueno, muy especialmente este amigo Tony, no es casualidad, te escribiremos, nos pondremos en contacto, te llamaremos. Me gustaría saber si son rumores, leyendas urbanas. Hay más casos en otros puntos. Empezamos la investigación en Vigo. Hay muchas historias, muchas leyendas. Hasta Carlos nos contaba ahora mismo una, aquí en Madrid, Navacerrada, y en Huelva creo que hay otra muy importante. En Sevilla, el Hospital de las 5 Llagas, si no recuerdo mal. Y cuidado, esto no está hecho ni para asustar a nadie, ni mucho menos. Podemos creer, haciendo caso de la lógica, de la navaja de Occam, ¿no? Lo más lógico es lo más probable, pues serán leyendas urbanas, serán historias. Pero ¿por qué se repiten en ciertos lugares? ¿Por qué coinciden esos lugares con sitios de dolor habitualmente, ¿no? O de duelo. Bueno, pues queremos adentrarnos en eso. Y que seáis vosotros quienes empecéis esa investigación, como hicimos con el tema de las carreteras, que por cierto, sin decir muchos nombres, pero quizá no quieren, ha sido por otra vía, milenio3@cadenaser.com, alguien muy asustado con la historia que contábamos de los alfaques. Recordad, Javi, un conductor de Zaragoza, veía una serie de personajes, justamente él no era consciente de dónde estaba, era con su mujer y con su hija, justo frente a las puertas del camping de la tragedia tremenda de los alfaques. Un grupo de gente vestidos como turistas, estrechando la carretera, en mitad de la madrugada, uno de ellos sin rostro, totalmente negruzco, algunos con pantalones cortos, con un cubo en la mano, con una gorra. Es la descripción de este amigo, que luego cuando se enteró de la tragedia, imaginaos, de más de 300 muertos al final, heridos hubo muchísimos en ese camping por una explosión de gas tóxico. Bueno, pues ahora recibimos un mensaje en vivo, Carmen, de una persona que sufrió una visión idéntica casi, ¿no? Nos escribía un mail José que nos dice: estimado Iker y a todo tu equipo, a raíz del programa del pasado día 10 en el que se relataron apariciones en la carretera, especialmente la descrita en el camping de los alfaques, me vino a recuerdo un caso muy similar que nos ocurrió a un compañero de trabajo y a mí. Era una noche del mes de noviembre o diciembre del año 1991 y nos dirigíamos desde Andorra a Barcelona, y debido a un despiste no pudimos coger el túnel del Calí, creo que se llama así, y nos desviamos hacia un pueblo llamado Solsona. Había mucha niebla y hacía mucho frío. En uno de los tramos de la carretera tuvimos que reducir la velocidad hasta unos 50 kilómetros por hora debido a la falta de visibilidad por los bancos de niebla y las carreteras, que entonces en aquella zona pues no eran muy buenas. Lo que vieron, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, nos dice, se trataba de una figura humana situada a 1 metro del borde de la carretera por la parte derecha. Tuvimos que esquivarle y lo vimos perfectamente. Iba vestido como si tuviera puesto un traje de vestir, pero sin corbata ni chaqueta, solo con una camisa blanca que destacó muchísimo al enfocarle con las luces. Cosa rara con el frío que hacía. Además llevaba un maletín en la mano, y aquí viene lo bueno, tenía el rostro totalmente negro. Recordábamos la semana pasada, hace 2 días, el viernes, a José Palanques, hablábamos con él, el primer reportero de La Vanguardia que entraba en ese camping, 300 muertos, carbonizados por completo, algunos de pie, se quedaron como momias de ceniza de pie, otros sentados en lo que era la sombra, en la siesta, algunos metidos en la playa, carbonizados, algo increíble, escenas que dieron la vuelta al mundo. Este conductor, Javier Martín de Zaragoza, hablaba que el último de esas figuras, de las 8 que aparecieron estrechando la carretera, que les espantaron, tenía pues una especie de círculo negruzco en la cara, y muchos oyentes, amigos en 7640 hablaban de que podía ser eso, carbonizado, ¿no? Qué curioso, ahora desde Barcelona nos llega ese mensaje, nada es casual. Un sueño, una alucinación, conexión entre lugares donde han pasado cosas. Bueno, vosotros, como siempre, tenéis la última opinión, nosotros no tenemos ninguna verdad. La verdad es que están llegando aluviones de mensajes sobre hospitales, ¿verdad, Carmen? Nos está dejando absolutamente sorprendidos, ¿no? Sí, además, fíjate que sacábamos el viernes el caso de Javier, pero es que queremos seguir sacando casos de oyentes, que nos sigan contando sus historias, sus investigaciones. Algunas de ellas, Iker, ya las estamos siguiendo. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa, como siempre, a recomendaros unos libros, una colección, y volvemos con más cosas. Los caminantes, preparaos porque vamos a hacer una ruta, vamos a preparar una ruta. Y también noticias. La sonda que se estrelló, ¿verdad? No ha sido la única.
muchos en internet ya hablan de la conspiración, muchos hablan ya de la terrible mala suerte. Bueno, ahora vamos con todo ello. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. La actualidad de Teletipos nos trae coincidencias, como siempre, curiosas, interpretaciones diversas de la actualidad. En esta ocasión, vámonos de lo tenebroso de un hospital abandonado, vuestra investigación en vivo, ya sabéis, 3 libros del Camino de Santiago, su versión más extraña, de Mariano Fernández Urresti, de edad. Y bueno, ascendemos de esos edificios viejos al cosmos. Como todos los oyentes ya sabrán, el pasado miércoles la sonda espacial Génesis se estrelló en pleno desierto del estado de Utah. Ahora los científicos de la NASA han logrado recuperar los envases con forma de disco de oro que contienen las partículas de viento solar conseguidas durante los 3 años que duró el viaje de la nave por el espacio. Los átomos recuperados pueden ayudar a la comunidad científica a explicar cómo se creó el sistema solar hace 4.500 años, según afirma la NASA. Pero esta, Iker, no ha sido la única sonda que ha sufrido este tipo de accidentes. Las Phobos, tanto la primera como la segunda, desaparecieron en 1988, cuando sus controladores soviéticos las dirigían hacia la luna marciana, que les daba nombre. Una de ellas envió una foto en la que se observaba una forma no identificada, que algunos investigadores interpretaron como un ovni. La Mars Observer, esta sonda de la NASA lanzada en 1992, llegó a Marte en agosto del 93. Nada más insertarse en la órbita del planeta, perdió todo contacto con la Tierra. Todavía hoy se ignoran las causas de esa pérdida. La Mars Climate Orbiter. Bueno, mi inglés es muy así, pero bueno, lo intento pronunciar. Una serie de errores en su programación hicieron que esta sonda se volatilizase durante la maniobra de inserción en órbita en septiembre de 1999. Según los expertos, la nave se desintegró al chocar con la atmósfera de Marte. La Mars Polar Lander, en 1999 también, la Agencia Espacial Estadounidense perdió este módulo de aterrizaje al fallar sus cohetes de frenado durante el descenso. Al parecer los motores se detuvieron antes de tiempo y la sonda se estrelló contra el suelo a gran velocidad. Y por último, Beagle 2, este pequeño laboratorio embarcado a bordo de la Mars Express, desapareció sin dejar rastro el 19 de diciembre de 2003. El módulo, que no tenía capacidad de maniobra, debía descender con unos paracaídas que nunca se abrieron. Vaya lista y vaya ristra, ¿no?, que dirían algunos. Madre mía, no nos extraña que muchos hablen de la maldición de Marte. Por cierto, Carmen, sería importante comentar una última noticia muy interesante en el mundo de la ciencia, que nos puede hacer conocer muchas más cosas de ese planeta siempre enigmático, ¿no? Porque uno, cuando dice Saturno, ve el eterno mundo que todos los niños dibujábamos con la raya alrededor, ese gigantescos en plural y mágicos anillos, y también yo por lo menos veo ese dibujo tremendo de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus propios hijos. Lo que ocurre es que tenemos novedades importantísimas. Pues sí, que la Agencia Aeronáutica del Espacio ha asegurado que la sonda espacial Cassini, que el material ha encontrado en el anillo, está vinculado a Atlas, una de las 33 lunas de Saturno, cuya existencia ha sido confirmada hasta ahora por las imágenes transmitidas por esa sonda. También han afirmado que a mediados de julio, la sonda Cassini transmitió imágenes de 2 nuevas lunas minúsculas del planeta. El científico inglés Carl Murray, de la Universidad Reina María, en Londres, descubrió la existencia de una posible tercera nueva luna y tal vez de una cuarta, Iker, durante una revisión de imágenes transmitidas por la sonda. Sin embargo, los científicos no están todavía seguros de que se trate efectivamente de una luna o de un cuerpo flotante en las proximidades del planeta. Si lo fuera,
Es pequeña porque tiene un diámetro de 4 o 5 kilómetros y sería pues la más pequeña de todas las lunas de ese planeta. Los científicos también han detectado variaciones en la órbita de la posible nueva luna que señalarían la existencia de otro satélite natural de Saturno. ¿Qué creéis? ¿Conspiración? ¿Algo pasa en el espacio? Yo desde luego lo que sí que creo, y es de las pocas cosas en que tengo fe o dejo de tenerla, es que conocemos muy poco. Y desde luego conocemos un poco del espacio. Lo repito siempre, hace no mucho tiempo, hace menos de un lustro, se reían algunos científicos, entre comillas, a carcajadas de quien hablara de agua, de posibilidad de agua en el sistema solar, no solo en Marte. Y fíjate, la tenemos aquí en la siguiente manzana del espacio. ¿Acaso será que conocemos mucho menos y que nuestra egolatría y nuestra visión centrípeta de las cosas, muy medieval por cierto, de que somos el centro de todo, es una soberana majadería? Eso tendría que ver con el espacio, con lo que pasa en los hospitales, con lo que pasa en las carreteras. En definitiva, ¿no somos una panda de ignorantes? Habrá que ver todo con las gafas de la humildad, eso es siempre lo primero. Por cierto, Carmen, que ahora me gustaría que todos estuvieran muy atentos. Sería importante iniciar un viaje. Va a ser una importante novedad. Don Francisco Contreras, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, don Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Vaya flores que me estáis echando en la primera intervención de la temporada. Sí, hombre, hay que presentar a nuestra gente fiel, hay que presentarla siempre como se merece. Yo creo que las ampollas, los calambres, esas vías rompepiernas valdrán la pena con tal de hacer realidad una temporada más el espíritu de Milenio 3, ¿no? Este año era año Sacobeo, donde está la noticia está la SER, y donde está el misterio está Milenio 3. ¿Y la idea, Francisco, cuál es exactamente, para que nuestros oyentes puedan comprenderlo? Es decir, tú te vas a calzar esas botas de peregrino, vas a coger el bastón de peregrino, y... La vieira, importante. Sí, pero seguramente vas a contarnos cosas del camino que no son muy conocidas, ¿verdad? Hombre, el fin del camino es que todos los oyentes, todos los caballeros del tercer milenio sean peregrinos, ¿no? Voy a intentar fotografiar etapa a etapa, y son 33. Empezamos en Somport, el Sumus Portus, en Francia, lo que es denominado el Camino Aragonés, y he elegido ese porque es quizás el camino más desconocido. Todo el mundo sabe de la existencia del Camino de Roncesvalles, o del Camino Portugués, o de la Vía de la Plata, ese camino que va desde Andalucía pasando por todas las Castillas, ¿no? Camino Aragonés, botas y a luchar contra todos los impedimentos meteorológicos y contra el cansancio, y persistir para que todos los oyentes de Milenio 3 puedan vivir a través de las ondas pues lo que es una vía, la vía de las estrellas, la ruta que sigue a la Vía Láctea, y que desde allá, desde el siglo IX, cuando supuestamente se encontraron los restos del apóstol Santiago, bueno, pues han recorrido miles y miles de personas, y que supuestamente y presuntamente alberga una serie de conocimientos, que es lo que todos conocemos, iniciáticos, cabalísticos o alquimísticos, dejados por órdenes como los templarios o como los caballeros de Cristo, como los hospitalarios, en el arte, en la arquitectura, con esos sigilum, esos sellos que dejaban los gremios, esos picapedreros hoy conocidos como masones, que lo que hoy hay en día no tiene nada que ver con lo que había en esa época del medievo. Pero sobre todo, Iker, vamos a intentar rescatar más casos, más sucesos, más incidentes o capítulos relacionados con lo insólito, porque tú eres un experto en la historia OVNI, ¿no? Tú te has recorrido estos campos de Dios buscando a los no identificados, y yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión en contar que en el camino, en un sitio muy concreto, que es donde se juntan todos los caminos, el camino francés y el aragonés, en Puente de la Reina, en febrero de 1976, en un pequeño altozano llamado El Ristro, hubo uno de los grandes casos OVNI con humanoides. Y tanto, y tanto. Y hubo uno de los grandes casos, y yo tengo muchas ganas de contarlo a través de los micrófonos de la SER, porque fue portada, no sé si te acuerdas, de la revista Stendek, un pequeño panfleto, revista dedicada a la ufología, que titulaba Humanoides en España en 1976. O casos como la observación que hubo en octubre de 1974 en Logroño, titular del ABC. El titular rezaba: una base de ovnis en La Rioja. O casos como el
acaecido en enero de 1975 en Burgos, o en la comarca de Briviesca, o los sucesos vividos, quizás la primera oleada de Foo Fighters, de estas luces populares de las que hemos hablado en diferentes ocasiones, allá por las fechas estivales de 1968 en los campos de Boadilla, en León. Oye, Carmen, se le ve emocionado a este hombre con su reportaje. Yo le tengo varios encargos, porque no solo hay que mirar al cielo. Dentro de las iglesias hay que mirar, Francisco. Hay que buscar los Baphomet, ¿no? Que te lo haces no solo eso, Cristos muy extraños. Ah, sí. Si pasas por Limpias, por ejemplo, en Finisterre vas a tener que hacer unas fotografías tremendas del Cristo que hay allí. Francisco empezó hablando de enigmas del cielo, pero permitidme una pequeña pausa porque va a haber mucho más. Cristos extraños, lugares como Eunate, la iglesia de las 100 puertas de los templarios, Eunate, 100 puertas. Hay historias no muy bien conocidas pero increíbles, como el extraño Pantocrátor de Carrión de los Condes, y así pueblo a pueblo, historia a historia. Cánticos como estos que estamos escuchando, cada historia, cada parte, cada región, con su propio folclore, con su propia manera de ver las cosas, y en cada uno de ellos ha quedado impregnado una especie de esencia, que es la que hace que ahora mismo, bueno, pues Francisco vaya a ver estas cosas y a contárnoslas, pero así lo hicieron reporteros hace un siglo, y como decía él, desde el siglo IX. Y es que escuchando a estos Milladoiro uno se imagina esas veredas, esa lluvia, ese camino, nunca lo dudéis, de crecimiento personal. ¿Será posible transmitirlo? Yo creo que sí. Uno de los encargos es escuchar cómo suenan las cosas del camino, cómo suenan los perros moribundos que pueden salir al paso, cómo suenan esas piedras que caen en la gran cruz de Foncebadón, cómo suena el mar cuando uno llega a las costas del fin del mundo, cómo suena la entrada de un peregrino emocionado bajo el arco de Santiago de Compostela. Es emocionante. ¿Seremos capaces de transmitir todo eso, Francisco? Hombre, yo creo que sí, y sobre todo de que lo vivan, ¿no? El fin de esta sorpresa para esta nueva temporada es que los oyentes descubran un camino de Santiago diferente, viviéndolo, ¿no? Y sobre todo informando, hablando desde el lugar de los hechos, pero sobre todo hablando desde el lugar de los hechos para que podamos recoger y registrar lo que es la esencia de cada comarca, de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a los montes de Mercurio, como lo llamaban los romanos, a las médulas en León, intentar buscar esos subterráneos en las minas de oro, vaya lugar, los sellos templarios, o esto te va a gustar, Iker, buscando la esencia de los maragatos, ese pueblo maldito español, uno de los muchos como los urbanos, ¿no? Sí. O buscando ese Gaudí iniciático en Astorga, es verdad, una conexión rarísima, ¿no? O, por ejemplo, las extrañas leyendas que hay en un lugar muy cerquita de Estella que se llama el Valle de los Desvelados, donde hay unas esculturas fúnebres con forma de calavera humana, ¿no? Cada rincón un misterio, ¿verdad, Francisco? Una forma diferente de ver la vida. Cada rincón algo insólito, una forma de vivir lo insólito distinta, y sobre todo una esencia que vamos a intentar que quede registrada en los micrófonos de la SER, y que cada peregrino en su casa, en su cama, algunas veces pase miedo, pero otras veces descubra la esencia del camino de Santiago, ¿no? Esa vía que desde casi hace 900 años, bueno, pues decían los más eruditos que era como el juego de la oca. Lo importante no es ganar, lo importante es persistir y llegar. Un juego como la vida misma. Así que, Carmen, habrá que estar muy atentos a partir de estas madrugadas. Dicen que el camino cambia la persona que lo hace, sí. Francisco. ¿Cómo nos vas a venir? Bueno, yo creo que algo cansado, pero contento, ¿no? El camino efectivamente dicen que es un viaje al interior de uno mismo, ¿no? Yo no lo sé si vendré muy cambiado, ¿no? Lo que sí que te puedo contar es que según vuelva del Camino de Santiago, y ya os cuento varias cositas, tendremos que visitar otra casa encantada. Bueno, como siempre, un caso en la faltriquera. Pues nada, queríamos saludar a nuestro amigo y reportero y compañero, desearle que esta sea también una temporada feliz, llena de acontecimientos, y haciendo radio, que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer para todos, y con todos. Ni más ni menos, el Camino de Santiago. ¿Os imagináis que a lo largo de estas semanas,
cuando vosotros estéis sintonizándonos, o otros programas de la cadena SER, habrá un reportero errante, solitario, caminando con ojos muy abiertos. Yo creo que es una experiencia nueva. ¿Cómo sonará el Camino de Santiago? ¿Cómo vendrá nuestro compañero? ¿Cuándo podremos conectar con él? ¿Qué documentos nos traerá? Mucha suerte, amigo. Nada, estaremos ahí dando el callo y a ver si tenemos suerte y nos encontramos con la Santa Compañía cuando lleguemos a Galicia. Un abrazo. Lleva una cámara de fotos bien preparada, Francisco. Llevo dos, Carmen, llevo dos. Es un mensaje muy grande y sabes que tienes todo el apoyo de Milenio 3 y de todos los oyentes que desde el 7640 te están mandando su más sincero apoyo, Francisco. Yo, si me permitís una licencia, sí quería agradecer no solamente los mensajes que ya están llegando, sino a todos los amigos de los chats que el programa tiene en el IRC hispano, que durante estas semanas, desde que sabían que yo iba a empezar esta ruta radiofónica, me han dado su apoyo, ¿no? Esos dos canales que hay en el IRC, Iker Jiménez y Milenio 3. Y quién sabe, a lo mejor vas conociendo por esas etapas muchos de nuestros oyentes. Es más, que además habría que ir avisando cuando conectemos que Francisco está por ahí. Hacemos ya de paso un club de fans, Francisco. Bueno, club de fans no, club de amigos. Que claro que sí, claro que sí. Por supuesto, un abrazo muy fuerte, amigo, un abrazo para esta iniciativa, que en definitiva es eso, un paso más en torno a cómo vemos la historia y el periodismo, y simplemente intentar contarlo, con todo el sentimiento. Creo que se nota, ¿verdad? Un abrazo, amigo, y mucha suerte. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Mensajes que, como le decía Francisco, siguen llegándonos al 7640 y no solo de apoyo, también nos llegan algunas leyendas, fíjate. ¿Ah, sí? Hay una leyenda. La biblioteca de Milenio 3. Y muy rápidamente, vamos como siempre con un libro que es ya desgraciadamente difícil de encontrar y con una novedad. El libro antiguo que os recomendamos, aunque no es muy antiguo, tiene exactamente 12 años, es Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta, la correspondencia de ese hombre que vivió entre la genialidad y el alcohol, ese poeta maldito, esa persona que malvivía en colaboraciones, en revistas, se esforzó, tuvo muchas dificultades, y sobre todo una historia que sigue siendo un misterio que recrearemos aquí, su extraña muerte. En Boston, en octubre de 1849, delirante, casi como un personaje de sus propios terrores. En este libro, que de verdad es imprescindible para acercarse a la historia interna de ese genio incomprendido, Edgar Allan Poe, el autor del Cuervo y tantas otras historias que todavía ponen la carne de gallina, habla y dice, y vemos sus letras, y son terribles. En la última carta, Allan Poe decía: los periódicos me han elogiado hasta ponerme en los cuernos de la luna. En todas partes se me recibe con entusiasmo. Asegúrate de conservar todos los recortes que te he enviado. Estaba quizá en su mejor momento. 7 días después aparecía completamente borracho en un oscuro callejón. No sabía qué hacía, y su muerte sigue siendo auténtica leyenda, digna de uno de sus terribles cuentos. Edgar Allan Poe, Grijalbo Mondadori, Cartas de un poeta. Y tu recomendación acaba de salir del horno y un buen amigo nos la ha enviado, ¿verdad? Claro que sí, acaba de salir, pues mira, recientemente publicadito, me imagino que ya el lunes estará en todas las librerías. Se trata de El Señor de los Crímenes, cómo defenderse de los peores asesinos. El autor es Francisco Pérez Avellán y la editorial es Espasa. En el libro, Francisco trata crímenes que se han producido en los últimos tiempos en nuestro país, como el del asesino de La Baraja, el de las niñas de Alcácer o la extraña muerte de Donovan Parra. Además, da una serie de normas para evitar ser asesinado, como titula su segundo capítulo, o cómo enfrentarse a un violador sin que te pase nada. Una serie de normas que, por su experiencia, Francisco Pérez Avellán, cada día nos sorprende más. Bueno, también hace una revisión de los más famosos asesinos en serie españoles, como el arropiero, la envenenadora de Murcia, Francisco Díaz Escalero, el matamendigos, el asesino del lobo feroz o José María Jarabo. Un libro para leer a estas horas de la noche, ¿no? Y la última parte de la obra la dedica al misterio, incluyendo caníbales, vampiros u hombres lobos, como el caso de Roma Santa o el de Gilles Garnier, el hombre lobo francés que asesinó a varios niños y se los comió. Pues como siempre, dos recomendaciones, una que podéis encontrar, otra que merece la pena buscar. Paco Pérez Avellán y El Señor de los Crímenes, y Edgar Allan Poe.
4 menos 5. Carmen, antes de seguir con... Bueno, están reventando el 7640. Bueno, cuando surge una idea que impacta en la audiencia y que quiere colaborar, se ve enseguida, como el día de los encuentros en la carretera y tantas otras veces que vosotros habéis hecho y habéis sido protagonistas de este programa. Pero tenía una noticia, entre todos estos papeles de teletipos que acaban de llegar, hay una que me parece muy curiosa, porque es un tema que hemos siempre sondeado. Descubren, Carmen, la parte del cerebro humano donde al parecer se producen esos misterios cotidianos con los que nos enfrentamos todos los días. Los sueños. Un equipo de científicos suizos del Hospital Universitario de Zúrich cree haber localizado la parte del cerebro en la que nacen los sueños de las personas. Los investigadores hicieron el descubrimiento cuando trataban a una mujer que había dejado de soñar después de un derrame que le había afectado un área profunda de la parte posterior del cerebro. Los científicos sugieren que dicha área es la que controla los sueños y que su hallazgo ofrece un nuevo ángulo para la investigación sobre ellos. La paciente de 73 años de edad perdió varias funciones cerebrales, la mayoría vinculadas a la visión, cuando sufrió el derrame. Pocos días más tarde recuperó casi todas, pero después dejó de soñar, algo que ella hacía muy a menudo antes. Revisando las ondas cerebrales de la mujer mientras dormía durante 6 semanas, notaron que su sueño no se veía perturbado, ya que seguía teniendo sueño REM, que es el movimiento rápido del ojo, como es normal. El dato es significativo porque el soñar y el sueño REM suceden juntos, aunque algunas investigaciones científicas apuntan a que 2 sistemas cerebrales diferentes están detrás de cada uno, algo que según los científicos suizos su hallazgo confirmó. Me da la impresión de que el hospital de Zúrich es el mismo donde se ha planificado, y hablamos de eso hace 2 años, la idea de controlar o de tener más o menos bajo el registro otro tema que os encanta, porque lo vemos constantemente, el supuesto, siempre supuesto, viaje astral. No dudéis, sueños y viaje astral. El tema de sueños jamás lo hemos tocado en Milenio 3. No queremos hacer un consultorio de sueños, de esos al uso, porque creemos primero que casi nadie sabe nada. Fijaos cómo está la ciencia, o sea, como para interpretar. Pero sí meternos en por qué soñamos, qué ocurre cuando soñamos, qué misterios hay cada vez que nos metemos en la cama y que todavía, digan lo que digan, no comprendemos. Así que dentro de poco, vuestros sueños. Queremos que incluso nos los contéis. Sueños asombrosos, sueños sorprendentes, y lo buscaremos científica, histórica y hasta filosóficamente. Casi ya, Carlos, que vamos entonando nuestra recta de salida porque siguen los mensajes, ¿no? Y estamos ya en el último momento. Claro que sí. Hola, soy vigilante y la semana que viene empieza a trabajar en un hospital antiguo de noche y habéis hecho que me lo piense. No, hombre, no, que tal y como está la lista del paro hay que tomar lo que sea. En Almendralejo varias personas abandonaron un edificio construido sobre el viejo hospital, gritos y poltergeist. Oye, ¿por qué se repite tanto la historia de gritos como fenómeno supuesto siempre en estas edificaciones? Es algo, y gritos de niños, ¿no? Investigaremos. Otro sitio que yo recuerdo, Tarrasa, un lugar preventorio de tuberculosos, o Busot, ¿no? En Alicante. Los 3 ganadores del libro de Marino Fernández Torres. Piedad, trabajé en un hospital y además creo en las energías. Muchas personas mueren allí y sus energías permanecen, os lo puedo asegurar. Vaya testimonios que hay en la gente, sobre todo. Tony desde Teruel, hice el camino de Santiago y mi vida cambió. Es una experiencia iniciática. Esperemos que para bien. Sergi desde Valencia, otro libro que va para él, trabajo de vigilante y creo que los perros ven cosas que nosotros no. El mío varias veces ha salido corriendo asustado. Yo propongo, casi dando una nota de humor, un programa que se siente en nuestro perro, que se llama UFO, por cierto, porque ese sí que es un compendio, como todos los perros, ¿no?, de auténticos misterios.